Hola, muy buenos días. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta oportunidad, ya 2 de mayo. Es una bendición poder compartir con ustedes un tiempo más de reflexiones, un tiempo más de meditación en las escrituras, en lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo. Este tiempo de encierro ha servido para podernos acercar un poco más a la palabra de Dios, acercarnos más a Dios. Su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Quiero que tengamos esa misma actitud y nos acerquemos a ella así. Dios nos quiere hablar en este tiempo, en un tiempo en el cual muchas personas están preguntando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque la esperanza en donde yo tenía puesta mi esperanza se cayó, en el dinero, en mi trabajo y no puedo salir a trabajar, eh, en mi vida social y no puedo hacer vida social porque estoy en la casa, me toca reunirme virtualmente con las personas, pero no es lo mismo, en mis fiestas, en mis lujos, y ahorita todo está restringido. ¿En quién tenemos nuestra esperanza? Solamente en aquel que tiene control de todo esto, en Dios Todopoderoso. Y vamos a seguir aprendiendo acerca de Él. Vamos a seguir aprendiendo de Él en esta mañana. Bueno, Señor, te damos gracias por esta mañana, por este día. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón a través de las escrituras, de todo lo que nos quieras hablar a través de ellas. Te lo pedimos, que tu espíritu penetre nuestro corazón y transforme nuestras vidas y cambie nuestro ser. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Ya pasamos al capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y dice así la palabra de Dios. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Bueno, aquí vemos un milagro maravilloso que ocurrió y fue la alimentación de 5,000. De 5,000, aquí se usa 5,000, pero más adelante vemos que no eran 5,000, que eran muchos más. Pero vamos a empezar a desglosar el pasaje como lo hacemos siempre, verso a verso, para poder entender lo que Dios nos dice. Entonces Jesús cruzó al otro lado, dice al otro lado porque pues las ciudades donde él recorría y donde él vivía quedaban hacia el norte del lago de Galilea, del mar de Galilea, y bajó
a la parte sur, por el desemboque para continuar con el río Jordán. El río Jordán llena el mar de Galilea, es un embalse natural, pero continúa su flujo hacia el sur. Entonces Jesús estaba en la parte sur del lago, cruzó al otro lado. Se hace la referencia que también se conocía como el mar de Tiberias, porque en esa había una ciudad muy importante que se llamaba Tiberias, que fue fundada por Antipas para hacerle un homenaje al emperador Tiberio. Entonces se hace esa referencia por el contexto y el tiempo en el que estamos viendo este pasaje. La gente se dio cuenta de Jesús, de sus milagros, y la gente comenzó a seguirle, porque lo veía que que había poder de Dios en él y que hacía obras maravillosas, y estaban empezando a pensar en su cabecita que él podía ser el Mesías que los iba a liberar de los romanos. Lo estaban pensando en su corazón, en sus propios intereses. Entonces lo empezaron a seguir. De la parte norte a la parte sur del lago hay más o menos unos 15 kilómetros, fue lo que encontré estudiando este pasaje. Entonces la gente se caminó sus 15 kilómetros siguiendo a Jesús, porque no era muy lógico pensar que Jesús iba a pasar al otro lado, ¿sí? Entonces ellos ya más o menos tenían claro que Jesús pues iba al otro lado, y más que se acercaba la Pascua, o sea, era como un trayecto casi que obligado. Entonces si él se fue en barco, pues lo podemos cortar por tierra y decirle, venga, muéstrenos más milagros, ¿cierto? O venga, sea nuestro rey porque usted es poderoso y nos puede salvar de los romanos, ya vemos que usted tiene poder para enfrentarse a esta gente, ¿cierto? Entonces fueron y lo buscaron, 15 kilómetros caminaron. Leían en textos, los textos que encontré para estudiar esto, que pues podía ser que no fuera muy común que la gente tuviera hambre, porque el judío siempre cargaba sus provisiones, porque caminaban harto. Pero si vemos más adelante, dice que habían 5,000 hombres. Esto quiere decir que los hombres no fueron solos. Si hubieran sido 5,000 tipos, pues uno dice, no, 15 kilómetros, pues los manes tenían que comer. Y después para volverse no había problema. Pero muy seguramente muchos de estos arrancaron con la familia, con la esposa, con los hijos, para ver a Jesús. Para que todos comprobaran que ese era el Mesías poderoso que los iba a salvar. Entonces, pues no es lo mismo cargar provisiones para uno solo que cargar provisiones para 2, 3, 4 personas. Y pues ellos siempre cargaban sus provisiones en un canastico, entonces el canastico no les iba a dar para tanto, ¿cierto? Jesús, el propósito de Jesús en ese momento era estar con sus discípulos, enseñarles. Entonces ellos llegaron, fueron, pasaron, subieron a un morrito y se sentaron, y Jesús empezó a enseñarles. Cuando Jesús vio a la multitud, mucha gente, hordas de gente viniendo a buscarlo, y Jesús empieza a probar la fe de sus discípulos. Entonces le dice a Felipe, que era como el más cercano a la ciudad, a la región donde estaba, ¿sí? Que conocía la región, lo que leí dentro de lo que estudié. Y entonces llega y le dice, mano, viene toda esta gente, ¿cómo les vamos a dar de comer? Eso está en el versículo 5. Enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Entonces se lo dijo a él, dijo, bueno, ¿dónde lo podemos comprar? Usted que es de acá, dígame dónde podemos ir a comprarle pan para toda esta gente para alimentarla, porque vienen cansados, viene mucha gente, vienen niños, muy seguramente tendrán algunos hambre, las provisiones no les habrán alcanzado porque son 15 kilómetros que se vinieron y tal vez se vinieron con lo básico. ¿Dónde los vamos a alimentar? Y dice el versículo 6, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía que iba a hacer un milagro ahí y les iba a mostrar su poder y su compasión. En otra versión dice de este mismo pasaje, o de un pasaje similar,
que él vio a las multitudes y sintió compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Jesús tuvo compasión. Él las vio con compasión. Él no vio como, ay, toca darles de comer. No, él vio que había una necesidad en ellos de satisfacer sus necesidades físicas y quiso mostrar su compasión con ellos. Sí, tal vez muchos lo buscaron porque pensaron en él para satisfacer algo de su corazón o algo de su vida diaria. Y como lo habían visto haciendo milagros, entonces se dieron cuenta que él podía ser ese rey que les iba a dar bienestar y los iba a liberar del águila romana, ¿verdad? Entonces llega Felipe y le dice, aunque trabajáramos meses enteros, en otra traducción dice 8 meses, no tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. La traducción original dice 200 denarios. Un denario era el salario de un día. Entonces le dijo Felipe, aunque trabajáramos 200 días. Por eso es que en la versión que les digo 18 meses, porque pues serían 240 días. Entonces más o menos 7 u 8 meses habría que trabajar, era lo que decía Felipe, tendríamos que trabajarlo de 7 u 8 meses para poderles dar de comer y no sabemos y nos alcanza. ¿De dónde vamos a sacar toda esa plata? 200 denarios era un salario de un día. Si hiciéramos la conversión en este momento, les digo, para que tengamos un orden de magnitud, vamos a hacer el ejercicio rápidamente. Sería 980, 657 dividido 20. Por 200. Listo. Más o menos, si lo pusiéramos en plata nuestra, Felipe le estaba diciendo necesitamos 10 millones de pesos para poder alimentar a esta gente y no sabemos si nos alcanza. Lo estoy poniendo en términos de un día con un salario mínimo. ¿Sí? Entonces, como la equivalencia es que un denario valía un salario de un día, entonces, hablándolo en términos de cuánto vale nuestro salario diario, en el mínimo, porque pues varía dependiendo del sueldo, podríamos hablar que como mínimo se necesitaban 10 millones de pesos para poder alimentar a toda esta gente. Imagínense, pues un reguero de gente, 5,000 personas para darles un pedazo de pan. Entonces Felipe se cogía la cabeza y decía, ¿pero de dónde, señor? ¿De dónde? ¿De dónde vamos a sacar esto? Andrés, un poco más proactivo, ¿sí? Un poco más como presto al tema, le dice, mira, aquí hay un muchachito, un chico que tiene 5 panes y 2 peces, pero pues, a ver, yo con 5 panes, ¿cómo le voy a dar a 6,000, 7,000, 10,000 personas que hay acá? O más, porque recordemos, eran 5,000 personas. Decía que eran 5,000 contando solo los hombres. Entonces, ¿qué es todo esto para esta enorme multitud? Entonces llega Jesús y le dice, bueno, listo, esto es lo que tenemos. Dígales que se sienten, que esperen. Listo. Dice en ese versículo 10, solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5,000. Solo los hombres, las cabezas.
Pero si ese hombre venía con esposa y 2 niños, por ejemplo, serían 5 por 4, 20. Serían 20,000 personas. Entonces podemos estar hablando que oscilaba entre 5,000 y 20,000 personas a las que se iba a alimentar. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde? Pero Jesús hizo lo imposible. Lo que para los hombres no es posible, lo que para los hombres no es lógico, para Él es posible. ¿Por qué? Por su infinita misericordia. No tiene otra explicación. Es porque Él quiere y lo hace por el designio de su voluntad y su infinito amor y misericordia. Él tuvo misericordia y compasión de toda esa gente. Y nos muestra su compasión a través de este milagro. Y dice que Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios, que era una costumbre judía, orar por los alimentos y darle gracias a Dios, y los distribuyó entre la gente. Y lo mismo hizo con los pescados. Él oró por esos 5 panes y esos 2 peces, y los distribuyó entre la gente. Y dice, y todos comieron cuanto quisieron. Todos comieron cuanto quisieron. Y sigue, una vez quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Fíjese que dice que quedaron satisfechos, hasta que quedaron satisfechos. Tal vez hubo gente que repitió. Entonces le dieron su pedazo de pan, su pescado, y llegó y dijo, tengo hambre, quiero más, tome. Hasta que quedaron satisfechos. La palabra griega utilizada para este término, ya les digo cuál es. Es la palabra hortasestai, que se usaba antiguamente para la ceba de animales, para el engorde de los animales. Entonces la palabra hortasestai se usaba, claro, usted cuando está cebando un animal, pues coge y le da comida y le da comida y le da comida para que el animal engorde, porque usted lo tiene para engorde. Pues, un cerdo, el ganado, los pollos, entonces usted lo tiene para engorde, ¿cierto? Entonces, dele y dele comida. En el contexto de las personas quería decir estar harto, o sea, darse un hartazgo o un hartá, estar harto de comida, o sea, comieron hasta que se saciaron, hasta que estuvieron llenos, estuvieron ya que no podían más. ¿Sí? Entonces, mire lo tremendo. Jesús cuando bendice y extiende su misericordia, sacia nuestras necesidades. Él tiene cuidado de nosotros y los bendijo con tal bendición que se fueron contentos. Ahí se aplicó barriga llena, corazón contento. Estuvieron contentos. Llenó su necesidad física porque tenían hambre y comieron cuanto quisieron. Tuvo misericordia y les dio. Y lo siguiente, Jesús mandó a recoger los restos. ¿Por qué? Siempre en las fiestas judías se dejaba algo para los servidores, lo vemos en las escrituras, no es el momento, pero pues las escrituras nos muestran que había que apartar algo para los servidores. Entonces Jesús les dijo, recojan todo lo que quedó, ¿sí? Recojan todo lo que sobró, a ver cuánto sale, y salieron 12 canastos. Mire qué curioso, 12. Para los 12. Y llenaron el canasto que en término griego la palabra cófinos. Y eso denota el tipo de canasto, un cofín. Un cofín es un canasto que parece un cántaro, parece una jarrita. Y es por ahí así de grande. Entonces, pues, calcular, es una jarrita. Y que la cargaban los judíos generalmente para llevar sus provisiones. Entonces siempre los judíos andaban con sus provisiones, su mecato. Andaban con su mecato para los viajes, porque ellos eran personas que caminaban mucho, que andaban de pueblo en pueblo, etcétera. Entonces, pues ellos tenían su mecato. Entonces,
Ese canastico era para el mecato y vea, le salieron 12 lecheras. Jesús no solamente tuvo misericordia y cuidado de las personas que vinieron a buscarlo en ese momento, sino también pensó en sus discípulos. Jesús tiene cuidado de sus seguidores, de aquellos que confían en Él, y entregó su provisión a ellos. Quedaron aprovisionados por un buen tiempo de pan y pescado, del fiambre para los viajes. ¿Ve? Finalmente dice la gente, este era el que esperábamos, este era el profeta. Agarrémoslo y volvámoslo rey para que venzamos a los romanos porque tiene el poder. Mire, si alimentó a 20,000 solamente orando y tenía solamente 5 panes, pues este man puede borrar a los romanos. Le pide a Dios que caiga fuego del cielo y los mate, alguna vaina. Pero Jesús se fue y se escabulló porque no era el tiempo. Primero, no era lo que él venía a hacer. Él no venía a ser un rey político. Él no venía a pelear con un ejército contra los opresores del pueblo judío. Él venía a libertar a los cautivos de la esclavitud del pecado. Y ese era el significado real de la salvación. Ese era el significado real que tenía para todas las personas que creyeran en Jesús. Él no venía a ser un rey político, no venía a ser un libertador, un caudillo, sino él venía a libertar a los corazones oprimidos de la esclavitud del pecado, que es el Señor más temible que hay sobre la humanidad. Es el esclavizador más temible, el gobernador más temible que existe sobre la humanidad, el pecado. Él vino a eso. Como esta gente no lo entendía, Jesús se tuvo que apartar y se apartó solo. Se escapó hasta los discípulos. Les digo, paticas, hasta luego. ¿Qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña que Jesús primeramente tiene misericordia, amigo, amiga. La misericordia de Cristo está disponible para todos, para absolutamente todos. La misericordia de Dios está para todos disponible. Y Él tiene cuidado de las necesidades de las personas cuando le buscan y cuando claman a Él. Pero no solamente tiene misericordia general, y esa misericordia está abierta para todos, sino tiene aún mayor cuidado de los que le siguen. Tiene mayor cuidado de los que le siguen, tiene un cuidado especial de ellos, porque fíjese que los discípulos recibieron su provisión, cada uno un canasto. Las personas se llenaron de comida y listo. Pero los discípulos recibieron una provisión especial que les iba a servir para durante un tiempo, para tener su mecato durante un tiempo, porque ellos iban a estar caminando con Jesús y iban a necesitar comida. Entonces, Jesús, los aprovisionó, y eso nos enseña que Cristo tiene cuidado de nuestras necesidades y podemos confiar plenamente en la providencia de Dios. Ahora bien, este pasaje también nos enseña la actitud que nosotros debemos tener de confianza ante nuestro Dios. Mientras Felipe vio con sus ojos físicos la situación, perdónenme un momento que necesito conectar esto. Listo. Mientras Felipe vio la situación terrena, la situación física, que no había comida y no había plata, dijo, ¿de dónde? Si mire, toda esta gente toca sacar al menos 10 palos para poder alimentarlos. Necesitamos sacar el sueldo de más de medio año. ¿Y de dónde? Y nosotros andamos con lo que apenas tenemos, con la ropa y con lo que tenemos pues, para pagar una pieza cuando vamos de camino, o para pagar con mecato para ir por el camino. ¿De dónde vamos a sacar eso? Yo puedo ir al panadero de mi pueblo, pero, o sea, no le voy a decir ábrame un cuaderno por 10 millones.
La actitud de Felipe es la actitud que generalmente tenemos nosotros cuando no creemos en Jesús y en la divina providencia. Estamos pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar? En esta situación actual, ay, ahora no puedo ir a trabajar, posiblemente me van a suspender el trabajo, no me va a llegar sueldo, ¿de dónde saco? ¿Ahora qué hago? Todo está más caro. Esta cuarentena nada que se acaba y yo necesito ir a trabajar para producir, los que viven del diario. ¿Ahora qué hago? ¿De dónde saco? Y Andrés llegó y dijo, tuvo una actitud un poco más proactiva. Vemos tres casos acá. Felipe, el que no creía. Andrés, el que creía a medias, pero puso su fe al servicio de Dios. Que él dijo, tenemos aquí un muchachito que nos dio 5 panes y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para toda esta gente? Pero Jesús tomó la fe del muchacho y la transformó. Entonces el muchachito seguramente llegó y le dijo, mire, yo no tengo más que estos 5, pero mire a ver qué puedo hacer con esto. ¿Ve? Entonces él tuvo fe en que Jesús iba a hacer algo. Tuvo fe en que Jesús iba a hacer algo y se los entregó a Andrés. Y Andrés llegó y dijo, este chino me entregó esto y pues tenemos esto, no tenemos más. O sea, tenemos alimentar a, no sé, 10,000, 20,000 personas, pero tenemos solo 5 panecitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, como que Andrés tomó la actitud del chico, pero lo mismo, le asaltaba esa gran duda. O sea, un poco más proactivo en recibir la ofrenda del chico, pero seguía con lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que ser proactivos no solamente en avanzar en nuestra fe, sino también en ofrecer lo que tenemos para Dios. Nuestro tiempo, nuestra vida, puede que sea muy pequeño, muy chiquito, pero si lo ofrecemos, Él hará. ¿Cómo? No sabemos, porque Él es Dios y Él es soberano, pero Él hará. Hoy ofrendemos nuestra vida a Dios. Desechemos todo lo que no agrada al Señor y ofrezcamos nuestra vida en el altar con un corazón contrito y humillado. Puede que tú pienses que tu vida es insignificante, pero para Dios no lo es. Tan es así que envió a Cristo a morir para salvar esas vidas. ¿Por qué? Porque Él no quiere que el pecador muera, sino que se vuelva a su maldad, se arrepienta y reciba la vida eterna. Y ese es el llamado. Tú puedes pensar que tu vida no significa nada, que Dios no te ve, pero mira que Dios tiene misericordia y extiende su misericordia. Y si tú ofreces tu vida en sacrificio, renunciando a ti, renunciando a lo que eres, a tu egoísmo, a tu maldad, acercándote a Dios con lamento, como dice Santiago, con lloro, con un verdadero arrepentimiento en donde te duela saber que has ofendido a un Dios maravilloso, pero que no va a tener por inocente si persistes en tu pecado. Si tú te das cuenta que ese Dios está ahí y que Él quiere que tu alma se salve, vas a poder ver a Cristo y vas a darte cuenta que cuando Él toma tu vida, Él hace todo lo demás, porque la salvación es gratis. La salvación no es por lo que tú hagas, por tus esfuerzos humanos, por tus méritos, sino es porque Cristo ya hizo todo. Solamente cree, arrepiéntete y cree. La misericordia de Dios te arropa, te abraza. Confía en Él y Él hará. Así como Él hizo este milagro poderoso, Él salva tu alma, salva tu vida. Tiene la provisión diaria para ti y la ha tenido
en su misericordia, en medio de tus pecados y todo eso, Él no te ha descuidado con un pedazo de pan, y si te ha faltado, Él va a traer los medios para que lo tengas. Y si te ha faltado, Él te ha permitido vivir en este día para que le conozcas y le ames y puedas confiar en que su provisión divina está ahí siempre. Su provisión física, su provisión espiritual, emocional, todo. Él es nuestro proveedor y en Él descansa nuestra vida. No en lo que el mundo nos dicte, no en lo que el sistema nos dicte, porque en este momento estamos en recesión, estamos entrando en una recesión económica y eso causa pánico entre la gente, porque a los problemas que tenemos le añadimos otro más, entonces vamos a tener menor poder adquisitivo, más inflación, todo más caro. Pero nuestra confianza debe reposar en aquel que es poderoso para darnos cada día lo que necesitamos. Y más aún, darnos la vida eterna, que es lo que realmente necesitamos en este tiempo. Queridos amigos, gracias por escucharme, gracias por escuchar la palabra de Dios en este tiempo, reflexionando juntos. Pidámosle al Señor que traiga esa fe en nuestras vidas, esa confianza en que Él es un Dios poderoso que cuida de nosotros y suple nuestras necesidades, que nos llama al arrepentimiento para que le conozcamos a Él como Padre, como Dios, como Salvador, como proveedor, como soberano. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Gracias. Dios los bendiga. Saludos cordiales. Un abrazo para todos. Los llevo en el corazón. Chao. Chao.